Muy bien. En este momento me gustaría hacer una breve introducción sobre lo que es realmente el análisis forense de memoria. Básicamente es una técnica de investigación que consiste en encontrar y extraer artefactos forenses de la memoria física de la RAM del ordenador. La memoria RAM del ordenador almacena información muy valiosa sobre el estado de ejecución del sistema al momento de llevarse a cabo el volcado, por lo que adquirir la memoria y analizarla pues nos va a revelar información necesaria para un buen desarrollo de la investigación forense, como por ejemplo qué aplicaciones se estaban ejecutando en el sistema al momento de llevarse a cabo el volcado, a qué objetos, como por ejemplo archivos, llaves de registro, etcétera, estaban accediendo estas aplicaciones al momento de llevarse a cabo el volcado. Como por ejemplo también podrían ser las conexiones de red que se encontraban activas al momento de llevarse a cabo el volcado. Por estos motivos y muchos otros más de peso, el análisis forense de la memoria se utiliza dentro de la respuesta a incidentes de seguridad y, por supuesto, dentro del análisis de malware. Otro aspecto bastante importante es que debemos tener muy presente que durante la respuesta a incidentes, en la mayoría de los casos, no vamos a tener acceso a una muestra de malware, pero puede que sí dispongamos del acceso a un volcado de memoria de un sistema sospechoso. Por dar un ejemplo, podemos recibir una alerta de un producto de seguridad sobre un posible comportamiento malicioso de un sistema. En ese caso, podemos llevar a cabo la adquisición del volcado de memoria del sistema sospechoso para realizar el análisis forense de la memoria y así confirmar la infección y posteriormente encontrar todos los artefactos maliciosos que puedan haber dentro del volcado. Por otra parte, además de utilizar el análisis de la memoria para la respuesta a incidentes, también podemos utilizar el análisis de la memoria como parte del análisis de malware. Digamos que podemos detonar dentro de un ambiente controlado y debidamente aislado una muestra de malware para hacernos a la idea del comportamiento de dicho malware tras la detonación del mismo. Es decir, vamos a hacernos a la idea del comportamiento del malware posterior a la infección. Y esto nos va a dar una visión mucho más amplia sobre la capacidad de lesividad de dicho malware. También es importante mencionar que siempre va a ser mucho más rápido llevar a cabo un volcado de memoria de un sistema sospechoso que hacer una copia bit a bit de un disco. Imagínense que se trate de un disco mecánico, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tardaría llevar a cabo una copia de un disco de 1 o 2 terabytes de información? Pues sería mucho tiempo que es crucial para dar una respuesta contundente que nos lleve a la neutralización de la amenaza y obviamente a la recuperación de la infraestructura. Entonces, en ese orden de ideas, los volcados de memoria pues tienen muchas ventajas, sin dejar de mencionar que podemos operar en el análisis forense de memoria a partir del análisis de un volcado de memoria, es decir, que se extrae el estado de la memoria en determinado momento, o el análisis en vivo, el análisis en vivo, que es el análisis en el que se entra a operar directamente en la memoria del equipo. Y este tipo de análisis en vivo es el que se lleva a cabo en equipos muy concretos, como servidores, por ejemplo, donde la cantidad de memoria RAM que tienen estos servidores pues es demasiado alta, por lo que no es factible para la estabilidad, por ejemplo, del servidor que se lleva a cabo un volcado. Equipos, por ejemplo, que son críticos para la operación. Recordemos que un incidente puede comenzar con la detección de una anomalía en un solo sistema, pero es probable que el alcance del incidente sea mucho mayor, que haya un alto nivel de propagación. Entonces, entender el alcance del incidente, incluyendo el número de sistemas actualmente afectados y el número de sistemas vulnerables a las herramientas y técnicas del adversario, pues es un paso importantísimo en cualquier respuesta a un incidente. Es por eso que el análisis forense de la memoria nos da un margen de tiempo mucho más rápido que el que podría darnos la imagen de un disco bit a bit, es decir, la copia de un disco bit a bit. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, con el tamaño y la escala de los entornos de red modernos y con todo este tema de la transformación digital y la aceleración de la misma, pues con bastante frecuencia es necesario,
digamos, utilizar recursos en sitio e inclusive recursos externos y basados en la nube para temas de triaje y todas estas cosas. Sin embargo, el triaje remoto es una habilidad crítica que todos los respondedores ante incidentes pues deben desarrollar, y cualquier persona preocupada por este tema o interesada en este tema pues debe desarrollar. Lo que voy a hacer a continuación será llevar a cabo la primera consulta. Lo que voy a hacer es perfilar el volcado y posteriormente parametrizar la consulta para listar los procesos que se encontraban habilitados o activos al momento de llevarse a cabo el volcado. Muy bien. Para hacer esto voy a utilizar el plugin PSList, el cual nos va a listar todos los procesos que se encontraban activos al momento de llevarse a cabo el volcado de memoria. Muy bien. Voy a reducir un poco la fuente. ¿Me confirman, por favor, que se vea bien? ¿Se ve bien? Bien. Muy bien. Lo primero que debemos hacer, o la metodología que yo suelo utilizar, es validar, verificar la jerarquía y genealogía de procesos del sistema operativo. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy simple. Cuando hablamos de la jerarquía de procesos, estamos haciendo referencia al orden jerárquico de inicio de los procesos del sistema. Es importante entender la relación padre-hijo entre procesos. Durante el funcionamiento normal del sistema, los procesos crearán o generarán otros procesos. El proceso original se llama padre y el proceso creado es su hijo. Simple. Cada proceso tiene un identificador único o llamado Process ID. Cuando un proceso crea otro proceso, el proceso creado tendrá su propio Process ID y a su vez tendrá un parent Process ID o identificador del proceso padre, heredado del proceso padre, que será el PID o Process ID del proceso padre. Todo claro hasta ahí. Durante el arranque, los archivos principales del sistema operativo se cargan de una manera determinada, creando una relación padre e hijo fija, entre ellos, por supuesto, por lo que cualquier desviación de esto puede ser un indicador de que un software malicioso intenta hacerse pasar como un proceso legítimo. Muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, viejo, pero ¿y por qué esto es importante? Pues muy simple. Esto es importante porque para poder identificar o detectar lo que es comportamiento anómalo o inusual, pues primero debemos conocer qué es lo usual, lo normal, lo cotidiano. Y solo en ese orden de ideas, sí y solo si conocemos qué es lo normal, pues podemos o podremos determinar qué es lo anormal. En este orden de ideas, ¿qué es lo que generalmente debemos buscar? Simple. En primera instancia, procesos maliciosos, servicios desconocidos, comportamiento de inyección de código, artefactos inusuales del sistema operativo, actividad de red sospechosa, pruebas de persistencia, entre otros. Si no sabemos identificar lo que pertenece al sistema operativo, que sea inherente a él, pues no vamos a poder determinar qué es lo que no pertenece al sistema operativo. Aquí la recomendación es que debemos estudiar bastante el tema de Windows Internals en el caso de infraestructuras Windows. Por otra parte, también debo decir que es muy importante que no necesariamente, ojo con esto es muy importante, no necesariamente tiene que haber malware en un sistema para que se encuentre en peligro. Hay también que buscar artefactos inusuales basados en el sistema operativo o que no existirían en una estación de trabajo típica de la organización. Por ejemplo, ¿por qué el contador debe estar utilizando PowerShell? ¿Por qué la secretaria debe estar utilizando Windows Management Instrumentation? Eso no tiene razón de ser. Ese tipo de comportamiento es anómalo y esa podría ser la sintomatología, esta podría ser la sintomatología de que un atacante o un actor malicioso estuviera haciendo uso de estos equipos para llevar a cabo operaciones maliciosas o dañinas dentro de la infraestructura. Muchos de ustedes se estarán preguntando, y bueno, viejo, pero ¿y entonces qué podría ser sospechoso? Pues aquí la respuesta es muy amplia y variada y dependiendo del operador, del analista. Podríamos considerar lo primero para poder
catalogar o clasificar algo como sospechoso o anómalo sería la naturaleza o rol del equipo y del usuario del mismo. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, la utilización de una consola, de un CMD, que proporciona acceso a la línea de comandos en el equipo de la secretaria, del asistente contable, por ejemplo. La ejecución de herramientas de compresión y descompresión en equipos que tengan una naturaleza similar a la mencionada anteriormente. La ejecución, por ejemplo, de herramientas para la creación de tareas programadas, de trabajos que se suelen utilizar también para la escala de privilegios, entre otros, y la persistencia también. La existencia o la evidencia de ejecución de herramientas de la suite de sysinternals, como PSSEC y Practam y estas herramientas. Eso nos da, digamos, una visibilidad mucho mayor en la frontera del endpoint. ¿Por qué? Porque vamos a saber con exactitud que la secretaria no tiene por qué utilizar PS Logged On, por ejemplo, o PSSEC. Ella no tiene por qué utilizar este tipo de herramientas. Entonces, este comportamiento por sí solo ya es un comportamiento anómalo con toda la pinta de malicioso, porque una cosa es anómalo de anormal y otra cosa es anómalo y sospechoso. Es decir, que ya podemos estar hablando de una connotación dolosa o malintencionada frente a la utilización de este recurso crítico en ese equipo en concreto. Otro aspecto importante, la ejecución de WMIC o Windows Management Instrumentation, PowerShell, WinRM.vs, por ejemplo. Ejecución del rec.exe o sc.exe para añadir persistencia como claves de registro para la ejecución automática, entre otros. Todo esto podría ser considerado actividad anómala y, por supuesto, sospechosa. Muy bien. Como se puede apreciar en esta lista de procesos, en este árbol de procesos, pues vamos a tener muchos procesos SVC host, por ejemplo. Es bueno, por ejemplo, analizar que el proceso system tiene su respectivo PID, es hijo del proceso 0, por supuesto. Luego viene el proceso registry, que es hijo del proceso system, y así sucesivamente. Con estas dos columnas vamos a poder tener una trazabilidad del proceso. En este caso, por ejemplo, para filtrar, por ejemplo, toda la rama de procesos SVC host, partiendo del hecho de que el adversario suele mimetizarse con este proceso, es decir, utilizar el nombre de este proceso para pasar desapercibido a los ojos del analista, pues un tip bastante útil, por ejemplo, sería filtrar esta misma búsqueda, pero a partir del string SVC host, por ejemplo. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera, utilizando la misma consulta, añadiendo una tubería y utilizando la herramienta grep con el parámetro "-i" para decirle que no haga diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Ejecutamos y ¿qué vamos a tener como resultado? Muy simple. Uno de estos muchachos es diferente de todos los demás, no es como los otros. Cuando analizamos el bloque del proceso correspondiente al parent process ID o al proceso padre, pues vamos a encontrar que la generalidad es que todos sean hijos del proceso identificado con el process ID 764. ¿A quién debería corresponder el process ID 764? Por supuesto, al proceso services.exe. Esa es la importancia de conocer la jerarquía y la genealogía de los procesos. Si subimos, o mejor no, vamos a buscar el proceso services. Como vamos a ver a continuación, el proceso services está identificado con el process ID 764. Es decir, a simple vista podemos identificar que este muchacho no es como los otros. Esto es comportamiento anómalo y malicioso. ¿Por qué malicioso? Porque el sistema operativo no tiene el proceso svchost.exe iniciado desde otro proceso o inicializado o creado desde otro proceso que no sea el proceso services.exe. Cabe anotar que el proceso svchost es el proceso anfitrión genérico para los servicios de Windows y se utiliza para ejecutar DLLs de servicio.
Windows, por supuesto, ejecutará múltiples instancias de svshost.exe, pudiendo sobrepasar en algunas ocasiones más de 20 instancias, más de 30 instancias, perdón, y así sucesivamente, dependiendo de cada sistema. También cabe señalar que generalmente svshost utiliza un parámetro para agrupar servicios similares, que es la bandera "-k". Estos servicios pueden incluir, por ejemplo, local services, network services, local services no network, entre otros. Los creadores de malware a menudo se aprovechan de la ubicuidad de svshost.exe, es decir, de su capacidad de estar en todas partes, y lo utilizan directa o indirectamente para ocultar su malware. Digamos que lo utilizan directamente cuando instalan el malware como un servicio en una instancia legítima de svshost.exe, o lo utilizan de manera indirecta, como en este caso, donde podemos apreciar que lo han utilizado simplemente como nombre, es decir, se han valido de la parte gramatical para utilizar el nombre de una instancia legítima del proceso svshost, pero ejecutado desde un binario que no corresponde al verdadero. Recordemos que svshost.exe se encuentra en la ruta system root system 32, por lo que si utilizamos en este momento el parámetro, el plugin DLL list acompañado de un pequeño truco, pues vamos a tener un resultado bastante interesante, como vamos a ver a continuación. Esperamos un momento. Muy bien. Algunos de ustedes se estarán preguntando, hey viejo, pero ¿qué fue lo que acabaste de hacer? Pues muy simple, el truco o el tip del que les hablé hace un momento consiste en utilizar el plugin de DLList, ya que nos muestra la línea de comandos completa de los procesos o del árbol de procesos, o inclusive lo podemos filtrar por procesos, y esto puede usarse para averiguar qué estaba haciendo realmente un CMD, un run DLL32, y cualquier tipo de recurso como estos o similares, o si verdaderamente se trata de un svshost legítimo. La línea de comando suele contener la ruta completa del ejecutable, pero no siempre es así y hay que tener esta salvedad muy presente. Para obtener los argumentos de la línea de comandos de los procesos, basta con implementar un poco de grepfub, como se muestra en la pantalla en este momento. ¿Qué fue lo que hice? Utilicé el circunflejo, el símbolo del circunflejo, que asegura que coincidamos con las líneas que comienzan con command. Y lo que vemos a continuación es que el proceso svshost que estamos buscando, bueno, vamos a filtrarlo de nuevo. Vamos a agregarle otro grep con un "-i" para que no nos haga la distinción entre mayúsculas y minúsculas. A ver, ¿qué nos arroja? Nos armamos de paciencia por un instante, aunque aquí a simple vista, mientras se procesa la consulta, veo que hay cosas bastante interesantes que vamos a tratar un poco más adelante. Y tenemos la salida de la consulta que acabamos de hacer. Como les mencioné anteriormente, tenemos la bandera "-k, los parámetros de los que les hablé hace un momento, de comlaunch, rpc-ss, etcétera, etcétera. Pero si continuamos con la revisión, vamos a encontrarnos con la línea de comandos cusers ns downloads svshost.exe. Este muchacho no es como los otros, es diferente de todos los demás. Aquí tenemos ya pruebas fehacientes que nos llevan a inferir que este equipo efectivamente estaba comprometido al momento de llevarse a cabo el volcado. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno viejo, ¿y cómo podemos corroborar de que efectivamente se trate de malware? Vamos para allá. Para poder corroborar esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el plugin Procdom, que se centra en el ejecutable del proceso. ¿Por qué vamos a hacer esto de esta manera? Pues muy simple. Cuando nosotros nos encontremos ante un proceso que despierte nuestro interés por cualquier motivo, razón o circunstancia, debemos seguir adelante y extraer una muestra del mismo. Procdom lo que hace, si se acompaña del parámetro "-m, lo que hace es volcar toda la memoria del ejecutable, lo que podría incluir el código cifrado, ofuscado
o, digamos, desempaquetado que nos puede interesar. Recordemos que después de tener la muestra, podemos examinarla como nosotros queramos y bajo el contexto de una respuesta a un incidente, pues ya eso es demasiada información útil, de valor. Lo que voy a hacer a continuación será buscar el Process ID correspondiente al SVC host malicioso y lo voy a hacer de la siguiente manera. Esperamos un momento y el Process ID es el 7744. Lo que estoy haciendo en este momento es definiendo los parámetros para que sea implementado la consulta, perdón, en el proceso 7744, -m para que tome todas las secciones y el parámetro -d mayúscula para indicar la ruta donde quiero que se almacene el objeto, que en este caso va a ser en temporales. Ejecutamos, nos armamos de paciencia. Vamos a abrir otra pestaña. Voy a aumentar esto acá, la fuente un poco. El nombre es ejecutable. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer será actualizar el motor de firmas de Clamp AB. Posteriormente, lo que haré será pasarle el motor de base de firmas a este ejecutable con el parámetro infected, perdón. Voy a escanear todo de una vez. Para eso el asterisco y el parámetro infected. Esperamos un momento. Claro, y por supuesto no detecto nada porque no estoy en la ruta donde está el objeto malicioso. Repetimos procedimiento, nos armamos de paciencia y esperamos. Y tenemos match, como se puede apreciar en pantalla. Tenemos una firma WinExploit Countdown encontrada. Ahora sabemos a ciencia cierta que este equipo se encontraba comprometido al momento de llevarse a cabo el volcado de memoria. Nos vamos para la otra pestaña y cerramos la pestaña anterior. Muy bien. En esta etapa de la investigación es oportuno comenzar a hablar de la profundidad estratégica. ¿Por qué? Muy simple. Cuando ustedes observan la línea de comandos del binario malicioso, se pueden percatar de que este proceso se creó desde esta ruta, es decir, la ejecución de este binario se llevó a cabo desde esta ruta. Este binario estaba almacenado en esta ruta, que es la ruta usuarios del usuario ENS, exactamente en las descargas. Generalmente, dentro de las infraestructuras que suelen implementar las plataformas de gestión centralizada anti-malware, pues en estas plataformas vienen, digamos, preconfiguradas ciertas políticas y a su vez estas políticas también son nutridas por un conjunto de reglas que generalmente suelen limitar esa profundidad estratégica del adversario a través de la reducción de la superficie de ataque. Para darme a entender mejor, cuando hablamos de profundidad estratégica, tenemos que asimilar que es un concepto militar y geopolítico que se refiere a la distancia geográfica y el tiempo que separa las fuerzas de un país de sus potenciales enemigos o de los objetivos estratégicos que buscan alcanzar. Llevándolo a la ciberseguridad, pues básicamente el adversario lo que va a buscar es detonar sus artefactos dentro de nuestra infraestructura y para ello requiere de cierto nivel de privilegios y dependerá de nuestro esquema de defensa y de nuestros defensores, por supuesto, pues restringir estos espacios o estas rutas que sean, digamos, factibles para la detonación de dichos artefactos maliciosos.
En este caso en concreto, por ejemplo, vemos la vulneración de una buena práctica de industria cuando hablamos del contenedor de descargas o de la carpeta de descargas de los diferentes usuarios. ¿Qué nos dicen las buenas prácticas de industria? Nos dicen lo siguiente: las carpetas de descarga, al igual que el escritorio, tienen que ser restringidos frente a la creación de objetos de tipo portable ejecutable, MSI, etcétera, 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 que pudiesen llegar a representar la detonación de cualquier tipo de malware. Esto es lo que nos dicen las buenas prácticas de industria. En este caso podemos percibir que se ejecutó este binario malicioso desde la ruta de descargas. Aquí podemos observar con claridad que la superficie de ataque no estaba debidamente restringida. Por otra parte, nosotros como defensores también tenemos la misión de ir un paso más allá. Si bien las buenas prácticas nos dicen que debemos restringir la creación de objetos de tipo archivo, nosotros como defensores también podemos crear reglas para la restricción, frente a la creación de procesos, que son otro tipo de objetos dentro del sistema operativo. Esto a su vez pues va a endurecer la seguridad del punto final, del endpoint. Sin embargo, no son muy comunes este tipo de reglas, ya que la mayoría de organizaciones se enfoca en contratar, digamos, la gestión de este tipo de plataformas, y las certificaciones que ofrecen estos fabricantes, pues básicamente se tratan de mejor la administración y la gestión frente al mantenimiento de estas plataformas, pero ya dependerá de las habilidades técnicas y por supuesto de la experiencia de los operadores de estas plataformas, pues aprovechar al máximo, explotar al máximo las bondades de dichas plataformas. Muy bien. Muchos de ustedes estarán preguntando: hey viejo, pero ¿cómo es posible controlar el perímetro del endpoint a nivel de un control de aplicaciones de esta manera? Muy simple. Esa es la razón, el motivo y la circunstancia por la cual debe existir un estándar de software dentro de la organización. ¿A qué me refiero con un estándar de software? Me refiero a un inventario con versiones definidas del software que la compañía, digamos que utiliza y que define que va a utilizar dentro de sus operaciones cotidianas. Y ese estándar de software debe estar diseñado para cada grupo en concreto de colaboradores de la compañía, porque no es el mismo software el que utiliza la gente de contabilidad que el que utiliza la gente de IT. Todo esto tiene que estar debidamente inventariado con sus respectivas versiones, y todo esto de esta manera se puede controlar con mayor facilidad el perímetro del endpoint en términos de aplicaciones y control de las mismas. Muy bien. Ahora la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cómo fue que ese binario fue ejecutado? ¿Quién lo ejecutó? ¿Por qué? ¿Cuándo lo ejecutó? Para poder determinar esto, basta con que nos fijemos en el Parent Process ID de este proceso, que en este caso va a ser el 6632. ¿Qué podemos hacer? Podemos valernos del plugin PSList y podemos buscar el Parent Process ID correspondiente al proceso malicioso, que sería 6632. Nos armamos de paciencia un momento y tenemos un hallazgo bastante interesante. En este caso se trata del proceso explorer.exe. Este proceso explorer.exe nos da a entender que este binario malicioso, SVC host, fue ejecutado por medio del usuario a través de un doble clic. ¿Por qué digo esto? Muy simple. En esencia, el Explorer proporciona a los usuarios acceso a los archivos. Funcionalmente, es a la vez un explorador de archivos a través del explorador de Windows y una interfaz de usuario que proporciona características tales como el escritorio del usuario, el menú de inicio, la barra de tareas, el panel de control y, por supuesto, el lanzamiento de aplicaciones a través de la asociación de extensión de archivo y los archivos de acceso directo. Debemos tener en cuenta que solo debe haber una instancia en ejecución de explorer.exe por inicio de sesión interactivo, independientemente de la cantidad de ventanas abiertas que haya en el escritorio por parte del usuario. También debemos tener en cuenta que el Explorer legítimo reside en System Root en lugar de System Root System 32. Digamos que el adversario a menudo nombra
a su malware o digamos que a sus artefactos maliciosos con el nombre del explorer.exe y lo colocan en System32. O a veces escriben, por ejemplo, explore, faltándole la R, por ejemplo, o con un cero también suplantando la O. Y de esta manera, pues, intentan camuflar, mimetizarse en el entorno. Entonces, con base a esto, podemos determinar que es muy probable que el usuario haya ejecutado el binario malicioso haciendo doble clic en él y así haciendo uso de la asociación de extensión de archivo. En este momento tenemos una bifurcación operativa. ¿A qué me refiero? Tenemos dos caminos posibles. Básicamente podemos buscar el objeto de tipo archivo en el volcado, volcar el objeto, obviamente para anexar las muestras al equipo de análisis de muestras. Y por otra parte tenemos la opción también de observar cuáles son los hijos de este proceso malicioso, es decir, que ejecutó posteriormente a su ejecución el binario malicioso svs host. En este caso, yo voy a tomar la determinación de elegir el segundo camino. ¿Por qué? Porque se trata de buscar procesos sospechosos y el relacionamiento parental entre dichos procesos, por lo que lo ideal es comenzar con el árbol de procesos. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es utilizar el plugin PST acompañado de la bandera "-v", que nos va a permitir ver las líneas de comando y la ubicación del ejecutable original de cada proceso. Y posterior a esto, lo voy a filtrar con la ayuda de grep y le voy a decir que me muestre más o menos entre 10 y 15 líneas después del match que vamos a buscar, que para este caso es el process ID correspondiente al proceso svs host malicioso. Muy bien. 2744 con la bandera "-a" de after y le voy a decir que me muestre 10 líneas después del match. Nos llenamos de paciencia por un momento y este resultado no me gustó. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Se me pasó la bandera "-v", minúscula. Muy bien. Ejecutamos. Bueno, vamos a decirle que nos muestre unas 5 líneas más. Excelente. Para que tengamos una mejor visual, voy a irme a la pestaña de al lado y voy a repetir la consulta. No quiero que se me pierda lo que hemos hecho en la otra terminal. Muy bien. Cuando observamos con detenimiento, vamos a poder percatarnos de que todo este chicharrón se hubiera podido evitar si se hubiesen implementado dos simples reglas. ¿Cuáles serían ellas? La primera fue la que mencionamos anteriormente, que imposibilitaría la ejecución de binarios, de portables ejecutables y todo tipo de ejecutables desde la carpeta descargas de todos los usuarios. Eso por un lado. La segunda hubiese sido restringir la creación de nuevos procesos desde esa misma ruta. Sin embargo, la que quiero mencionar es una nueva regla, que es la que restringe la utilización de recursos críticos como cmd.exe desde sus rutas respectivas como systemroot 32, system32, perdón, y syswow 64. Esas reglas hubieran imposibilitado que esto se hubiese dado. Vamos a suponer que, por ejemplo, y como es el caso, en esta oportunidad se puede apreciar sin problemas, les voy a mostrar por aquí, que este endpoint estaba protegido por una plataforma anti-malware. Vamos a subir y, por ejemplo, aquí lo pueden ver. Tenía Trellix McAfee, estaba protegido con Endpoint Security. Desde mi punto de vista, esta plataforma es buenísima. Simplemente el tema de la evasión es un tema del que adolecen casi todas las plataformas anti-malware. No se requieren habilidades técnicas descrestantes para crear archivos fudeados. Entonces, pues en ese orden de ideas, lo que se requiere es que los analistas tengan la capacidad de prever de manera proactiva
que esto puede suceder y con base a eso, pues obviamente reducir la superficie de ataque en aras de ¿qué? En aras de lograr reducir esa profundidad estratégica del adversario, como se los mencioné anteriormente. Si se hubiera imposibilitado, por ejemplo, la creación de esos archivos ejecutables en esta ruta de descargas, pues independientemente de que fuera indetectable o no, este binario no se hubiera podido crear en esta ruta. Y por otra parte, si se hubiera restringido la invocación de estos recursos críticos desde estas rutas, por ejemplo, pues eso hubiera neutralizado también el ataque independientemente de que fuera indetectable, porque no estamos detectando una firma maliciosa, sino que lo que estamos haciendo es básicamente neutralizar comportamiento posiblemente malicioso. Es decir, estamos utilizando la plataforma para neutralizar, digamos, para crear medidas y contramedidas que neutralicen accionar malicioso dentro de la frontera del endpoint en términos de aplicaciones. Esto se conoce también como protección de acceso. Es decir, hay unas plataformas de gestión centralizada anti-malware que van a permitir que creemos estas reglas para controlar el comportamiento dentro de nuestros endpoints. Como se puede apreciar, ahora sabemos a ciencia cierta que el proceso malicioso identificado con el Process ID 7744, pues posteriormente creó otro proceso identificado con el Process ID 5940, el cual se trataba de una consola de CMD, la cual evidentemente crearía otro subproceso correspondiente con host.exe, que es un proceso fundamental en el sistema operativo. Este proceso está encargado de proporcionar soporte para la interfaz de línea de comandos CMD y PowerShell, lo que permite la interacción del usuario con la consola. Básicamente actúa como un intermediario que se encarga de gestionar y mostrar la ventana de la consola. Esencialmente actúa como eso, como un intermediario entre la aplicación de la consola y el sistema operativo. Posteriormente, este proceso creó otro proceso, el cual, mejor dicho, invocó a WMIC o Windows Management Instrumentation, el cual tuvo que haber ejecutado algún tipo de instrucción que todavía no conocemos. Básicamente, el proceso conhost.exe y el proceso WMIC.exe son hijos del proceso 5940. Podemos entonces afirmar que desde esta consola de CMD, lo que se hizo fue invocar un recurso crítico como lo es WMIC.exe. Lo que no sabemos en este momento es qué instrucciones le dio el adversario a el sistema a través de esta herramienta de Windows Management Instrumentation. Eso es lo que hay que averiguar o deberíamos averiguar durante la investigación forense. Pero como estamos encaminados a la respuesta a incidentes, pues el camino a seguir cambia un poco. En este punto de la investigación, lo ideal sería comenzar a indagar sobre las conexiones de red que se encontraban habilitadas al momento de llevarse a cabo el volcado. Vamos a limpiar pantalla y vamos a hacer uso del plugin NetScan, el cual nos va a mostrar las conexiones que se encontraban activas al momento de llevarse a cabo el volcado. Ejecutamos, nos armamos de paciencia mientras tanto. ¿Qué tenemos por aquí? La escucha. Bueno. Como se puede apreciar, tenemos dos canales de comunicación establecidos. Ambos son puertos, digamos, bien reconocidos dentro de la utilización de puntos de comando y control. Y me refiero exactamente al puerto 9999 y al puerto 4545. Como se puede apreciar, esta es la dirección IP del punto de comando y control y esta es la dirección IP de la máquina víctima. Esto ya nos da bastante luz sobre lo que pudo haber acontecido. Lo que se me hace un poco curioso es que existan dos canales de comunicación diferentes para un mismo host.
¿Por qué me parece curioso? Porque fácilmente podría tratarse de la utilización de un framework de explotación y por otra parte otro framework de posexplotación. Voy a limpiar pantalla. Vamos a limpiar también nuestra pantalla principal y vamos a comenzar con otra etapa de la investigación. Lo que voy a hacer a continuación será listar de nuevo los procesos. Nos armamos de paciencia un momento. Muy bien. Antes de continuar, me gustaría hacer una aclaración, porque veo que algunas personas estarán preguntando, viejo, pero ¿y si se implementan estas reglas que vos decís, pues cómo se van a utilizar entonces estos recursos por parte de los administradores? Pues muy simple. Para eso existen una serie de exclusiones que se pueden implementar y obviamente pues lo que vamos a restringir es todo lo que no esté dentro del estándar de software que haya sido aprobado por la organización. Desde esa perspectiva, pues va a ser mucho más fácil hacer un control efectivo del uso de las aplicaciones dentro del perímetro del endpoint. Otro punto importante a tener en cuenta es que este control de aplicaciones se puede implementar a través de políticas dentro del sistema operativo, pero también se puede implementar desde las plataformas de gestión centralizada anti-malware. Tener los dos controles es muy positivo, sin embargo, puede llegar a causar ruido si no hay una coordinación, digamos, bien estructurada entre el administrador del directorio activo, por supuesto, y el administrador de la plataforma de gestión centralizada anti-malware, por lo que estas dos personas o estos dos operadores deben estar en completa armonía y sintonía al momento de implementar este tipo de controles. Dicho esto, y dirigiendo de nuevo nuestra atención al árbol de procesos, pues vamos a poder ver a simple vista que hay ciertos procesos que llaman o deberían llamar nuestra atención, como por ejemplo el proceso E0E9.tmp. Aquí nosotros deberíamos preguntarnos, viejo, pero ¿y qué es esto? Sin embargo, para tener una mejor visual, podemos hacer uso de nuevo del plugin PS-Tree para que nos muestre el árbol de procesos acompañado del valor o del parámetro -v para que nos dé una salida más detallada. Vamos a desplazarnos hacia el inicio del resultado de la consulta y vamos a ir descendiendo ordenadamente para poder identificar toda la ramificación del árbol. A grandes rasgos podemos ver el funcionamiento interno del árbol de procesos con sus respectivos comandos y rutas, como lo pueden apreciar. Comandos y rutas de cada proceso. Obviamente la jerarquía de cada proceso. Y podemos apreciar también cosas bastante interesantes, por ejemplo, como la protección anti-malware que tenía el sistema al momento de llevarse a cabo el volcado. Vamos a poder apreciar que incluso tenía un firewall de endpoint y diferentes módulos. Ya tenemos que entrar a analizar esto en detalle con la información que nos proporciona el fabricante de la plataforma anti-malware. Tenemos, por ejemplo, un módulo, en este caso, de protección adaptativa de amenazas. O sea que este endpoint, en teoría, estaba muy bien protegido. Sin embargo, la configuración que se había llevado en él no era la más adecuada. Por otra parte, también tenemos información sobre la telemetría, por ejemplo, de la plataforma anti-malware, como pueden ver en esta línea de comandos. Se puede apreciar que es una instrucción que se le da al agente de la plataforma anti-malware. Parece que es un tema de telemetría donde se marcan unos parámetros muy específicos, como por ejemplo log, el process ID. Si vamos a otra consola y hacemos un pslist y filtramos por el process ID que nos está diciendo este parámetro es el 2336, vamos a mirar a quién corresponde. Vamos a poder tener mayor certeza de lo que estaba aconteciendo al interior del sistema. Como se puede apreciar, es el proceso masvc.exe. Y este proceso ha sido iniciado por
el proceso Services, si mal no recuerdo. Creo que 764. Es correcto. Correcto, Services. Entonces, es bueno prestar atención a estas líneas de comando porque nos van a arrojar muy buena información sobre lo que estaba aconteciendo en el sistema al momento de llevarse a cabo el volcado. Si bajamos un poco más, vamos a poder apreciar información, digamos, mucho más crucial para la investigación, como es el caso de esta línea de comandos. Y ustedes estarán preguntando, viejo, pero ¿y por qué esto es crucial? Muy simple, porque cuando estamos observando con detenimiento esta línea de comandos, podemos percatarnos de que se trata de MS-HTML, o en otras palabras, Microsoft HTML Application Host, que es una herramienta que permite ejecutar aplicaciones basadas en HTML en entornos Windows. Digamos que funciona por medio del ejecutable mshta.exe, que es perteneciente al sistema operativo y está asociado con esta aplicación mencionada anteriormente. Digamos que dentro de las características de este recurso está, por ejemplo, el acceso a funcionalidades del sistema. A través de las aplicaciones ejecutadas con mshta.exe, pues podemos acceder a ciertas funcionalidades del sistema, como el sistema de archivos, el registro, la red, etcétera, como utilizando JavaScript, por ejemplo. También se puede tener una interacción con otros componentes. Podemos, por ejemplo, interactuar con ventanas emergentes, diálogos de archivos, interfaces de usuario de diferentes tipos. Es decir, esta funcionalidad puede ser utilizada como un verdadero framework de explotación e incluso de postexplotación. Digamos que se utiliza de manera, digamos, constante en la naturaleza porque, digamos que ofrece la posibilidad de ejecutar scripts maliciosos, descargar, inclusive subir archivos y ejecutar código malicioso en sistemas comprometidos. Entonces es bastante importante tener estos datos presentes. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir vislumbrar todo el escenario en el que nos encontramos. Si nosotros nos dirigimos ahora mismo, teniendo ya como punto de partida este indicador de compromiso, nos vamos directamente a las conexiones de red, nos vamos a poder percatar de que efectivamente el canal de comunicaciones hostil estaba debidamente establecido. Ahora sabemos cuál es el proceso exactamente que tenía la función de establecer el canal de comunicación. Podemos observar puerto 9999. Si nos devolvemos un poco, ¿qué nos vamos a encontrar? Que tenemos la URL y efectivamente se trata del puerto 9999 para el host hostil terminado en 20, es decir, el 10.1.1.20. De los puntos más importantes a resaltar, ahora podemos determinar que efectivamente el atacante utilizó un recurso propio del sistema para poder llevar a cabo ejecución remota de comandos, de código. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque de alguna manera lo que el adversario está intentando hacer es pasar desapercibido, es decir, está actuando de una manera más sutil utilizando los mismos recursos del sistema operativo, es decir, está utilizando tácticas de guerrillas donde lo que cuenta es utilizar todo lo que ofrezca la naturaleza y el entorno a su favor y todo lo que por supuesto le pueda ofrecer su adversario para su supervivencia. Básicamente, este indicador de compromiso nos evidencia con total certeza que había una ejecución remota de código al momento de llevarse a cabo el volcado y que el canal de comunicación por medio del cual se estaban llevando a cabo estas ejecuciones de código pues estaba debidamente establecido. Si nos enfocamos en la salida del plugin NetScan, nos vamos a dar cuenta de que al momento de llevarse a cabo el volcado, habían dos canales de comunicación establecidos, el que observamos anteriormente y otro por el puerto 4545. Ese canal de comunicación todavía no lo hemos podido definir, pero ya sabemos a ciencia cierta de que el equipo estaba efectivamente comprometido y de que se estaba utilizando la
digamos, el host 10.1.1.20 como plataforma de ataque y que efectivamente ese canal de comunicación o esos canales de comunicación mejor estaban debidamente establecidos. Aquí desde la óptica de la respuesta ante incidentes, ¿qué creen ustedes que sería lo más adecuado para llevar a cabo en este momento? Teniendo en cuenta que si nos enviaron este volcado de memoria o nosotros mismos lo hicimos, es porque este equipo en ese momento ya se debía encontrar aislado, debidamente aislado, segregado de la red de la organización. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este momento? Pues muy simple, vamos a partir del hecho de que ya se debía encontrar este equipo comprometido, debidamente aislado, segregado de la infraestructura de la red, y por otra parte, lo siguiente sería neutralizar a nivel de firewall de endpoint, pues al host hostil, es decir, al punto de comando y control. Una vez que hemos neutralizado el punto de comando y control, pues lo inmediatamente siguiente sería buscar más indicadores de compromiso. Todavía no sabemos qué es lo que ha realizado el adversario en nuestra infraestructura, digamos que a ciencia cierta. No sabemos si ha exfiltrado información, no sabemos si ha desplegado mecanismos de persistencia, no sabemos qué más ha hecho. Entonces, lo más adecuado en este momento sería llevar a cabo un barrido de todos los ejecutables de los procesos que estuvieran en el sistema. ¿Esto cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Vamos a utilizar el plugin Proctom y le vamos a decir que todos los ejecutables volcados los lleve a la carpeta temporales. Nos armamos de paciencia. Perdón, me equivoqué. Nos armamos de paciencia, esperamos que la herramienta haga su magia y posteriormente, cuando haya terminado, lo que vamos a hacer será pasarle el motor de base de firmas a los resultados que hemos obtenido. Nos armamos de paciencia. Bueno, vamos hablando sobre el tema. Si nos llegáramos a encontrar con procesos que fueran huérfanos, es decir, que su parent process ID no estuviera mapeado porque hubiese salido, porque hubiese sido desvinculado, pues tendríamos una dificultad al momento de crear las contramedidas. ¿Por qué tendríamos una dificultad? Porque no sabríamos a ciencia cierta cuál es el proceso que ha detonado, digamos, el proceso que tenemos ya identificado como sospechoso. Entonces ahí tendríamos que empezar a jugar con nuestra experiencia, con el conocimiento que hemos recabado durante nuestros años de trabajo y con base a eso comenzar a construir, digamos, una especie de perímetro al interior del sistema operativo. Y cuando les hablo de perímetro me refiero a restringir la utilización de los recursos críticos del sistema operativo. Por ejemplo, ya tuvo la primera detección, pero eso no quiere decir que no haya más binarios maliciosos. Lo que quiere decir es que la única firma que tiene en este momento la base de firmas para el match es la de este exploit que ya habíamos mapeado con anterioridad. Sin embargo, el paso aquí a seguir sería escanear todos estos binarios, pero podemos reducir, digamos que el tiempo a partir de los procesos que nosotros a ojo veamos que son potencialmente maliciosos. Ejemplo de ello, a ver, vamos a limpiar por acá, vamos de nuevo. Tomen un momento. Muy bien. Y vamos a listar de nuevo el árbol de procesos. Ya con la experiencia que hemos adquirido, como lo mencioné anteriormente, podemos identificar que esto generalmente no sería un proceso legítimo. Entonces, como hemos realizado el volcado de estos binarios, vamos a buscar el correspondiente a este proceso. Aquí me gustaría hacer, antes de continuar, una salvedad, y es la siguiente. Eso también demuestra la importancia de tener las líneas base. Nosotros podemos, dentro de nuestros centros de operaciones de seguridad, pues tener unas líneas base de nuestros clientes. ¿Para qué? Para poder contrastar lo anormal de lo normal. Entonces es importante que esto también lo tengan presente dentro de sus laboratorios.
Muy bien, dicho esto, vamos a la búsqueda del binario correspondiente al proceso 6700 y nos vamos a ir en esta oportunidad para virus total. Este es el escaneo que yo había realizado para este ejercicio. Fue un escaneo que hice hace un día, sin embargo, vamos a volver a llevar a cabo el escaneo para ver si de pronto ya lo detectan otros motores. 6700 es este. Y como se puede apreciar, pues evidentemente tenemos un tema de ransomware de por medio. Esto es bastante importante. Vamos a decirle a la plataforma que lo vuelva a analizar y nos armamos de paciencia un momento. Voy a abrir el resultado anterior, que es este, el día de ayer. Fue una detección de 33 motores y hoy ya van más de 44. Bueno, pero retomando el punto más importante y enfocándolo a la respuesta a incidentes. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, la detección fue de 45 motores. ¿Qué podemos hacer nosotros para neutralizar esto cuando ya está en la infraestructura? Como no sabemos cuál es el papá de este proceso, no sabemos quién lo detonó, lo que sí sabemos, vamos a utilizar DLL list, vamos a grepear y le vamos a decir, no, vamos solamente a grepearlo así en la mesa y vamos a buscarlo. Vamos a observar desde dónde se está ejecutando este condenado, es decir, dónde está la ruta de la imagen de ese proceso, correspondiente a ese proceso. Bueno, está en Program Data y su nombre tiene una particularidad. ¿Qué particularidad tiene? Que está compuesto por 4 caracteres y que la extensión es TMP, pero evidentemente esto es un archivo portable ejecutable. En ese orden de ideas y según la ruta que hemos venido siguiendo, este ha sido el primer equipo que nos han reportado, lo que quiere decir que todavía no ha habido una propagación o no tenemos conocimiento de una propagación. Entonces, uno de los indicadores de compromiso sería trazar la ejecución de algún proceso que tenga dentro de su extensión, pues el TMP. Esa sería una primera, digamos, alternativa para identificar los equipos probablemente comprometidos. Pero vamos a suponer de la mejor manera que este es el primer equipo impactado, que la usuaria descargó el malware desde su navegador y que lo ejecutó a través, digamos, de cualquier técnica que haya utilizado el adversario para engañarla y hacer que ella diera doble clic, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer nosotros para impedir la propagación de esto? Para imposibilitar que esto siga saltando, digamos, de host en host dentro de la red de la organización. Pues la medida más contundente que podríamos en este momento implementar sería la restricción, digamos, frente a la utilización de todos estos recursos críticos del sistema para los usuarios convencionales o estándar de la organización, es decir, para todos los usuarios no facultados. Pero como no sabemos también si dentro del accionar del adversario hubo una elevación de privilegios, hubo una, digamos, captura de credenciales de administrador local, no sabemos si dentro de la infraestructura es la misma cuenta de administrador local en todas las máquinas, no sabemos si la máquina, digamos, tenía dentro de la memoria alguna credencial de administrador y el adversario pudo haberla volcado. No sabemos. En este momento no lo sabemos, por lo que la mejor opción y la más efectiva es curarnos en salud y restringir todo esto desde la plataforma de gestión centralizada anti-malware. Otro aspecto importante que tenemos que tener muy presente es que la gente de la mesa de ayuda que suele tener, digamos, privilegios de administrador, no vaya a utilizar recursos dentro de la máquina comprometida, es decir, durante el proceso de reconocimiento inicial, digamos, el primer respondiente.
Lo ideal es que esto no se haga directamente en la máquina comprometida. ¿Por qué? Porque va y digamos que tipea las credenciales de administrador dentro de la máquina comprometida y lo que va a hacer es proporcionarle las credenciales de administración al adversario. Entonces, ese punto también es bastante importante y esa precisamente es la importancia de tener una plataforma de gestión centralizada anti-malware, de respuesta, lo que sea que quieran ustedes utilizar o que la compañía esté dispuesta a adquirir para llevar a cabo la respuesta de manera coordinada y generalizada, de manera masiva. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de neutralizar, detener o imposibilitar la virulencia de este adversario, de este malware que tenemos en este momento o de estos malware, porque ya hemos visto que tenemos varios. Entonces, de lo que se trata es precisamente de eso, de cortarle las alas al adversario, de que él vaya a mear, pero no eche gota. Ese es el propósito, ese es el objetivo de la neutralización y por eso tiene que ser rápido. No tenemos tiempo en este momento de hacer un reversing para mirar qué hace exactamente y a ciencia cierta este malware, porque mientras hacemos eso, pues ¿qué va a pasar? Pues que nos va a secuestrar toda la infraestructura. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a quedar jodidos. Entonces, bajo ese escenario y con la urgencia de actuar, digamos, de manera oportuna, de manera rápida, pues tenemos que buscar soluciones eficientes que puedan ayudarnos a mitigar el impacto de esto. ¿Qué podemos hacer entonces en este momento bajo un escenario de respuesta a incidentes? Lo primero, aceptar que cada infraestructura, que cada organización es única, es como los seres humanos, son un fin en sí mismos. Cada infraestructura, cada organización es un fin en sí mismo. Cada infraestructura es diferente. Nunca hay un incidente igual al otro, idéntico. No, similar sí, pero idéntico no. Cada organización tiene talento humano diferente, diferentes capacidades, digamos, económicas, diferentes posibilidades. Cada organización, cada red es única, irrepetible de alguna manera, porque digamos que los factores que hacen que una infraestructura sea de X o Y manera, pues dependerán de muchos factores económicos, humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa premisa, debemos actuar y debemos, digamos, adaptarnos. Vamos a ver, cuando estamos en la vida real y tenemos un negocio donde tenés 10, 15 mil estaciones, 500, 700 mil servidores distribuidos en todo un país, pues la vas a tener muy dura. Porque si llegas a tener una afectación, por ejemplo, en una sola ciudad, el tiempo que dure esa afectación, pues se va a perder plata. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el negocio va a estar encima de vos. ¿Qué tenés que hacer? Responder rápido. A la gente de arriba no le interesa cuáles son tus problemas, porque te pagan es para que resuelvas el problema. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos un deber ser, que son los que nos dictan las buenas prácticas de industria, pero la realidad es que nos enfrentamos contra escenarios cada vez más complejos. No sabemos si el adversario con el que nos estamos enfrentando es altamente sofisticado, no sabemos si es un aficionado, porque por lo general cuando un adversario sofisticado se percata de que ha sido detectado, ¿qué es lo que suele hacer? Huir. Hemos sido descubiertos. Chao. Pero cuando te enfrentas con aficionados, con gente que apenas está comenzando o gente que tiene intereses, digamos, ideológicos, donde el tema de, digamos, a ver, hay una palabra para eso, se me escapa en este momento, de la perseverancia que puede llegar a tener el adversario para conseguir su objetivo, pues no depende de un factor económico, sino más bien de una ideología y una pasión, de un romanticismo, pues va a ser que este pretenda seguir en la infraestructura y por consiguiente, pues dé más evidencias de dónde está y que esté utilizando. Entonces, como nosotros no sabemos a ciencia cierta qué hace el malware, pues ¿qué tenemos que hacer? Bloquear todas las salidas, todas las posibilidades, cerrarle las puertas a todo lo que pueda utilizar. Eso sí, sin causarle un daño mayor al negocio, a la infraestructura, porque pues si la solución va a ser peor que el problema, pues imagínense. Entonces, con base a esto que les acabo de decir, tenemos que ser muy quirúrgicos, lo más quirúrgicos posibles, lo más precisos en la creación de las reglas. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo en este momento, una regla bastante útil sería, por ejemplo, imposibilitar la creación de procesos que contengan la extensión TMP desde esta ruta, desde la ruta Program Data. Esa sería una muy buena posibilidad. Si el negocio, por ejemplo, no tiene una aplicación propia que se ejecute desde esta ruta Program Data, pues ¿qué podríamos hacer? Validar
qué cosas del sistema del negocio se ejecutan desde allá, realizar las debidas exclusiones y bloquear absolutamente todo lo nuevo que pueda crearse allá o arrancar desde allá. Por otra parte, podríamos también implementar un conjunto de reglas a nivel de exploit prevention. Estas reglas de las que les estaba hablando anteriormente son reglas más enfocadas a la, digamos, al control de aplicaciones o a la protección de acceso. Es decir, se protege el acceso a determinados recursos y, digamos, la creación de determinados recursos, como pueden ser objetos de tipo archivo. Entonces, lo que podríamos implementar, como les decía, también serían restricciones a nivel de firewall de endpoint. ¿Por qué les hablo exclusivamente de endpoint? Porque el análisis que llevamos hasta este momento se basa en el volcado de memoria de un endpoint. Entonces, es todo lo que podemos hacer de manera masiva y eficaz y sobre todo contundente y rápidamente en un periodo de tiempo relativamente corto. Por eso es importante tener en cuenta la posibilidad de utilizar todos estos recursos. Y recordemos también que la respuesta al incidente pues no va a estar a cargo de una sola persona, sino de un equipo de personas comprometidas y obviamente aptas que puedan, digamos, contribuir a la neutralización y mitigación del tema. Entonces, en ese orden de ideas, pues el firewall de endpoint nos va a permitir realizar bloqueos no solamente de protocolos, de direcciones IP, de dominios, sino que también nos va a permitir bloquear ejecutables, etiquetarlos como de confianza y permitirles, digamos, el acceso a determinados recursos de red. Y por el contrario, restringir la utilización por parte de estos ejecutables o binarios a ciertos recursos, siempre y cuando, que hay que hacer una salvedad, el atacante, el adversario, no se esté valiendo de la explotación de una vulnerabilidad para hacer uso de los recursos del sistema y de la infraestructura, porque pues si nosotros etiquetamos un ejecutable como de confianza y resulta y sucede que el programa, esa es la palabra correcta, está siendo explotado por una vulnerabilidad que, digamos, se da por un error en el desarrollo de la aplicación, pues no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque la aplicación va a estar catalogada, por ejemplo, en el firewall de endpoint, perdón, como confiable, pero realmente se le está dando un uso indirecto, malicioso. Entonces, todo esto lo tenemos que tener muy presente al momento de crear las medidas y las contramedidas. Por cuestiones de tiempo, no puedo mostrarles la creación de las reglas, el diseño y la implementación de las mismas. Sin embargo, me comprometo con ustedes para publicar el video sobre la creación de las reglas, el diseño, la implementación de las mismas durante el transcurso de esta semana, para que ustedes puedan apreciar la potencia de la creación de estas reglas y el impacto que pueden tener durante la respuesta a incidentes. Y todo a partir del análisis del volcado de memoria y de la evidencia recabada durante la realización del triaje. Les agradezco mucho por haber compartido este momento conmigo. Es una lástima que se pase el tiempo. Me gustaría seguir, pero no, quedamos pendientes entonces del video. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Que esté muy bien y todas las preguntas a partir de ahora. Muchas gracias.